Ya, entonces, el día de hoy vamos a ver sumas notables, ¿ya? Sumas notables. ¿Qué son las sumas notables? Son sumas conocidas, ¿ya? Donde se pueden sacar formulitas, ¿no? O tienen sus formulitas, ¿ya? Y hacerlo de forma más rápida, una suma, ¿ya? Nosotros ya vimos sumas aritméticas, sumas geométricas, ¿no? Tienen sus fórmulas, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver entonces, a ver, algunas sumas notables, ¿ya? Ya, a ver. Ya ve. A ver. Vamos a ver las sumas notables entonces. Suma de los primeros números naturales. Suma. Ya, vamos a estar. Suma de los primeros números naturales. Ya, los primeros números naturales. Ya. Ya, ¿cuáles son? Son el 1 sumado con el 2, sumado con el 3, sumado con el 4, con el 5, con el 6, así sucesivamente, ¿ya? Así sucesivamente hasta un número n, ¿ya? Estas son las sumas de los números naturales. Comienza el 1, 1, 2, 3, 4, 5, hasta un número n. Su formulita es, ¿ya? ¿Ya? Agarras el último número, lo multiplicas por quien le sigue, ¿sí? Y lo divides entre 2. Ya está. Esa sería la primera suma notable. ¿Ya? Ya. Acá tengo. ¿Ya? Ejemplo. Ejemplo de esto de acá. ¿Ya? Por ejemplo, si a ti te dan 1 más 2 más 3 más 4 más así hasta el número 20. ¿Ya? Hasta el número 20. Entonces, ¿qué hacemos? Agarro el último número, que es 20. ¿Ya? El último número, 20. Lo multiplico por quien le sigue, 21. ¿Ya? Y eso lo divido entre 2. ¿Ya? Y eso va a salir, a ver, 20 entre 2, 10. 10 por 21, 210. ¿Ya? Ahí está. Esa es la primera suma notable. ¿Qué más? La suma de los primeros números pares, ¿ya? Positivos, ¿ya? La suma de los primeros números pares positivos. Ya, ya está. Ya, ¿de aquí comienzan los pares? Comienza a partir de 2, ¿sí? 2, 4, 6, 8, así sucesivamente, ¿ya? El último número va a ser de esta forma, 2n. 2n, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace acá? Ya, su fórmula va a ser la siguiente, ¿ya? N por n más 1, ¿ya? N por n más 1, ¿ya? Acá, ten cuidado, ¿ya? Esta es su forma de los números pares. El último número siempre va a terminar como 2 por algo, 2 por n, ¿ya? ¿Qué vas a hacer al último número? Lo vas a dividir, ¿ya? Lo vas a dividir entre 2, ¿ya? Entre 2. ¿Ya? Si lo divide 2n entre 2, te va a salir n. Y ese n lo multiplicas por quien le sigue. ¿Ya? Va a hacer con el ejemplito, vas a entender. A ver.
Entonces, esto lo marco de los pares. Ya, entonces, a ver, ejemplo, profe, no entendí. Ejemplo. Los números pares, a ver. Por ejemplo, tengo el 2, 4, 6, 8, ya 10, así sucesivamente hasta el número. Ya, hasta el número. A ver, 30. Ya. ¿Cómo es la suma de ellos? Ya, ahí están los pares. Ya, los pares. Desde el 2 y termina en 30. ¿Qué te dije? Te dije que al último número hay que dividirlo entre 2. Ya, a este número hay que dividirlo entre 2. ¿Ya? Para que me quede solamente n. ¿Ya? ¿Cuánto es 30 entre 2? 15. Ajá. Y le multiplicas por ¿quién le sigue? ¿Quién le sigue al 15? Le sigue 16. Ajá. 15 por 16, ya mentalmente. O como es virtual, aprovecha. ¿Ya? Sería 240. Entonces la suma, ahí está, de esos pares, del 2 hasta el número 30, va a salir 240. Listo. A ver, ¿qué más, profe? A ver, ¿qué más? Ya, si hay de los pares, también debe haber la suma de los números impares. ¿Sí? Suma de los primeros números impares. Impares positivos. ¿Ya? Aquí me olvidé poner entre dos. Ya. Ya. Ya, impares. Los impares comienzan del 1. 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta, ya, acá atento porque los impares tienen esta forma, ¿ya? 2n menos 1. ¿Ya? Los impares tienen esa forma. Y su fórmula va a ser n al cuadrado. N al cuadrado. Ya, n al cuadrado. Ya, ¿qué paso voy a hacer acá? Ya, acá atento. Ya. Ya, va a ser lo siguiente. Ya, al último número vamos a hacerle 3 pasos. Ya, 3 pasos. Mira, va a ser lo siguiente. Le vas a sumar más 1. ¿Ya? Le sumas 1 para que se elimine con este menos 1. Este menos 1 con este más 1 se elimina. Y te va a quedar solamente 2n. ¿Ya? ¿Cómo desaparezco este 2? Lo divido entre 2. Listo. Una vez que le hayas dividido entre 2, te va a quedar solamente n. Y el tercer paso solamente va a ser elevarlo al cuadrado. ¿Ya? 3 pasos. Sumarle 1, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. Y te va a salir la respuesta. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, ejemplito. Ejemplito. Ya, vamos a marcar acá la fórmula de los impares. Y vamos con el ejemplo. Ya, ejemplito. Ya, a ver, tengo acá 1 más 3 más 5 más 7, así sucesivamente hasta el 35. ¿Ya? ¿Cómo sería la suma de esos números impares? A ver. Ya, de esos números impares, del 1 hasta el 35. ¿Ya? Entonces tengo que hacer 3 pasitos. ¿Ya? 3 pasitos. 3 pasos. Mira, 3 pasitos.
al último número, que es el 35, le voy a sumar 1. ¿Cuánto es 35 más 1? 36. Entre 2. 36 entre 2. 18. Ya está, 18. Y este 18 lo elevas al cuadrado. Ahí están los tres pasos. Sumarle 1, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Y 18 por 18. Eso sale, a ver. 324. 324, muy bien. 324. Ya está, y esa es la respuesta. Listo. Ya, con esos tres formulitas vamos a hacer algunos problemitas hoy. Ya, con estos tres vamos a trabajar hoy día. Ya, copia, copia, copia. A ver, copia, copia, copia. Ya está, ahí. Ya, ahí copia. Ya, vamos a poner los problemitas para que vayas haciendo. No hay, creo. Ya, acá hay uno. Ya, acá hay uno. Ya, ahí vas haciendo esto de ahí. Ahí voy a tocar otro más. Han puesto otros. Ya, bueno. Ya, esos dos. Ahí va intentando esos dos. Ahí está, un ratito. Por acá. Sale menos 10 y la segunda sale 400. Ya, a ver, vamos a marcar, a ver. Ah, menos 10. Y en la segunda 400. Ya. A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Hay otra respuesta o no sé? ¿Hay alguna respuesta diferente? No hay, creo, ¿no? Ya, por ahí escuché 20. Ya. Ya, esto de acá. Ya, ¿cuál de las tres utilizo? La primera, creo, ¿no? ¿O no? La primera no es, ¿no? Pensé que era la primera. Ya, esta utilizo de los impares, ¿no? Suma de los... Sí, Impares, ¿no? Ya. Ayúdame. ¿Qué le hago? ¿te ayudamos? Sí, ayúdame. Ok. Piedrina, fusión. A ver. Esos son impares, profesor. Impares, ¿ya? ¿Qué hago? Son suma de los primeros números impares positivos. Ya. ¿Qué le hago? Que sería... se pone... Abre paréntesis. Ah. Al 19 se les Profesor, ese es el cuadrado. Se le suma. Ahí está, ahí está, ahí está. Por ahí Ajá, escuché. se le suma. Se le suma Más 1 que sería 20 20, ya. entre 2, Entre 2. Muy bien. Ahí está. que sería 10. Entonces eso se hace al cuadrado. Claro. Ahí está. ¿Ves? Tu compañera entendió. Y 10 al cuadrado sería 100. 100. Muy bien. Ese sería 100. Ya, la otra. Vamos con la La otra. otra se ríe lo mismo. Pero ese es positivo, ese es positivo par. Ya, par. Ya. ¿Qué se hace? Entonces, ahí se hace, es casi igual. Casi, no. Ya, casi, casi, ya. ¿Cuál? ¿Qué se hace? Ahí se divide, Ya. que sería 10. Entre 2 se divide, ¿no? Se divide Ujú, que entre 2. sería 10. Sería 10, ya está. Ya, ¿y qué se hace con ese 10? Ese 10 se suma más 1.
Ya, se multiplica por el que le sigue, ¿no? Que sería 11. ¿Ya? ¿Cuánto sale Ah, eso? sí, 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 se multiplica. Ya, 110, ¿no? Ya está. Sí, sí, 10. Ya me están Entonces, pidiendo, creo que después se resta, ¿no, profesor? claro, me están pidiendo A menos B, que sería Entonces sería 100. 110 menos 100. No, A es 100 ¿Ah? y B es 110. ¿Ya? Entonces, eso sería menos 10, ¿ya? Menos 10. Sería menos 10. Ujú. Muy bien, gracias. Pierina y Yasadi, creo. Yasadi. Ya está, listo. You're welcome, welcome. Ya está. Listo, listo. Ya, 14. A ver, ¿cuánto sale? 14. A ver, me ayuda, me ayuda. Ya. La 14, ya, no me dan el último término, ya, no me dan el último término, pero me dicen la cantidad de términos, ¿sí? Y son impares, ¿no? Esto de acá son impares, son números impares, ¿cierto? Ya, 1, 3, 5, 7. Necesito saber cuál es el último término. Necesito saber quién es el último término y con eso es suficiente, ¿no? ¿Quién será el término 20? ¿Quién será el término 20? Ya, entonces, ¿y esto de qué será? Esto es una sucesión aritmética, ¿sí, no? 1, 3, 5, 7, va de 2 en 2, ¿sí, no? ¿Sí? Razón, 2, ¿sí? La razón es 2. Ya. ¿Cómo se saca el término 20? Recordad tus sucesiones aritmética. Término 20 va a ser igual al primer término más n-1 por la razón. ¿Ya? Recuerda eso. Término 20, entonces va a ser término primero, 1, más n. N en este caso sería, ya, n sería 20 menos 1 sería 19. 19 por la razón, que es 2. ¿Ya? Ya, 19 por 2, 38, más 1 sería 39. ¿Ya? El término 20 sería 39. ¿Ya? Entonces ya tengo el último término. Una vez que ya tengo el último término, ya puedo sacar la suma, ¿no? Esto de acá. Ya, entonces sacamos su suma. A ver, al último término, ya cuando es impares, al último término se le suma 1. ¿Ya? 29 más 1, ¿cuánto es? 40, ¿sí? Eso entre 2, ¿ya? 39 más 1, 40. Entre 2, 20. Y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Y eso sería 400. ¿Ya? 400. ¿Ya? De otra forma, ¿ya? Otra forma era la inducción, ¿no? O no, otra forma también de los impares. Suma de impares. ¿Ya? Aplicando método inductivo. ¿Ya? De repente le he hecho así, Camila. ¿O le he hecho Camila? ¿Por método inductivo o así, de esta forma? Así por la primera forma. Ah, por esto de acá. Ah, ya está bien, está bien. Ya está bien. Ya, el inductivo era, ¿no? Si no tienes dos términos, 1 más 3, eso sale 4, ¿no? Si tienes 3 términos, 1 más 3 más 5, eso sale 9. Y si tienes 4 términos, a ver, 1 más 3 más 5 más 7, eso sale, si sumas va a salir 16. ¿Sí? Ahí está. Ya, entonces mira. Este 4 es 2 al cuadrado. Este 9 es 3 al cuadrado. Y este 16 es 4 al cuadrado. ¿Ya? Y ahora nos fijamos los términos. ¿Cuántos términos hay?
En la primera hay 2 términos, ¿sí? Este de acá hay 3 términos. Y este de acá hay 4 términos. ¿Sí? Mira. Ponemos. Acá hay 2 términos. ¿Sí? Ya, acá hay 3 términos. ¿Ya? Y acá hay 4 términos. ¿Ya? Entonces mira, 2 términos, 2 al cuadrado. 3 términos, 3 al cuadrado. 4 términos, 4 al cuadrado. Entonces acá eran 20 términos, entonces solamente era 20 al cuadrado. ¿Ya? Y 20 al cuadrado sería 400. ¿Ya? Entonces ahí tienes otra forma, ¿ya? De números impares. ¿Ya? Ahí tienes otra forma. ¿Ya? Si tú tienes los números impares, ¿ya? Si tienes los impares, ¿ya? Y no te dan el último término. Así. Y te dicen que tiene esto de acá. N términos. ¿Ya? N términos. ¿Ya? Entonces no es necesario que me den el último término, entonces de frente nomás digo, si yo sé la cantidad, entonces eso va a ser n al cuadrado. ¿Ya? N al cuadrado. Listo. Sin necesidad de saber el último término. ¿Ya? Esa es otra forma. Ya, es otra forma, método inductivo. Ya está, muchachos. Ya, copien hasta ahí. Copien.